Bueno, hola a todos, a todas. Eh, Gracias por venir, por estar presentes en el último seminario del IADISA del año. Eh, Gracias por haber estado en este y en los previos. Y ya les vamos a avisar en las próximas semanas o al principio del año que viene cómo seguimos el año que viene. Probablemente hagamos una mezcla de seminarios presenciales, porque ya estamos todos un poco cansados de la virtualidad, pero probablemente continuemos con algunos virtuales o semi-virtuales en alguna sala con proyección para aprovechar, como en el día de hoy, la posibilidad de tener a oradores y oradoras que no estén acá en Mendoza, que siempre nos enriquece mucho. Bueno, con esto le paso el micrófono a Euge Vázquez Novoa. Supongo que así se ve bien. No sé si prefieren que saquemos la presentación de Natalia para la presentación personal y después la volvamos a poner, o estamos bien así, Euge. No, está bien, me parece perfecto Bueno, así. dale, te Sí, es paso como el así. micrófono. Bueno, buenos días a todos. Bueno, en esta oportunidad me toca presentar a la doctora Pérez Jargindegoy, investigadora independiente de CONICET, profesora titular de la Cátedra de Biografía de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, les cuento que Natalia, en el área profesional donde se desempeña, estudia los efectos de la vegetación en los procesos del suelo, sobre todo la descomposición y la formación de la materia orgánica. Su mayor sueño como científica es poder transmitir lo que le gusta, poder cambiar algo y aprender a contar buenas historias. Admira a muchas personas por diferentes razones. Entre ellas, además de Sandra Díaz y Marcelo Cabido, se encuentra Hans Cornelissen, por su pasión por la investigación, su curiosidad incansable y por ser una persona cálida y con la que trabajar siempre es un placer. Por último, me gustaría mencionar que nuestra invitada de hoy le gusta cocinar, leer literatura de fantasía y ciencia ficción y contestar preguntas de sobrinos directos y honorarios. Bueno, nada más, dicho esto, cedo el espacio para que comience su charla. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación ante todo. Bueno, es una alegría poder compartir algo, aunque a lo mejor no sean cosas tan novedosas con ustedes, porque es como que uno siempre siente que en los otros institutos hay gente con la que se comparten muchas cosas y no siempre tiene la oportunidad de charlar, aunque sea a través de estas vías virtuales. Así que muchísimas gracias por dejarme participar en estos seminarios y muchas gracias a todas las personas que se han sumado hoy, que uno sabe que diciembre es un mes particularmente caótico. Bueno, ahí en mi presentación ya está dicho casi todo sobre mí. Un poquito lo que quería contar en esta especie de charla, revisión, era algo de la historia de cómo nuestro grupo de trabajo, por lo menos parte de nuestro grupo de trabajo, se ha vinculado con los caracteres funcionales de plantas, con la ecología funcional, con la ecología comparativa a lo largo de nuestra historia, y cómo de alguna manera el interés en vincular los procesos del suelo a los caracteres de plantas nos ha hecho repensar en los caracteres de plantas de maneras diferentes. Y bueno, y este es un proceso que en realidad creo que le ha pasado a muchas personas que trabajan con esto también. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a nuestros santos griales. A ver si logro... Me silencié sin querer. Bueno, perdón, no soy así muy habilidosa con la tecnología, aunque sea con la tecnología básica. No sé qué personas están acá presentes en el grupo porque no estoy viendo todos los nombres, pero quizás como muchos de ustedes saben, tratar de entender qué características tienen las plantas que nos ayudan a determinar o a predecir su respuesta a cambios ambientales
y después cómo estas características a su vez repercuten en los procesos ecosistémicos, ha sido un santo grial, o sea, un objeto de inspiración y de búsqueda constante durante los últimos 100 años, desde los trabajos de Rancière, Grime, hasta trabajos actuales como este de Jennifer Funk. En esa búsqueda de esta comprensión y de esta capacidad predictiva, a ver, ahí está. Hemos identificado distintas características, sobre todo algunas sencillas de medir, que nos hablan sobre de qué manera distintas especies, distintas formas de vida pueden responder al ambiente, es decir, pueden sobrevivir o dominar en distintas condiciones ambientales ante distintos cambios climáticos, ante distintos cambios en el uso de la tierra, y cómo esto podría afectar a los procesos ecosistémicos. En esta gráfica simplemente están puestos algunos ejemplos de lo que son considerados caracteres de hoja importantes, caracteres de leño o de rama, caracteres regenerativos y caracteres de raíz. A lo largo de esa búsqueda, además de identificar estos caracteres, pudimos identificar también, encontrar que en distintas floras, bajo diferentes climas, suelos y usos de la tierra, existen también estrategias comunes, es decir, valores de caracteres comunes que se pueden encontrar en plantas creciendo bajo distintas condiciones o con capacidad de respuesta ambiental distinta. Y esto se vio en biotas locales, luego en biotas regionales y finalmente en floras, y finalmente en floras de muchísimas partes del mundo, como es en este último trabajo que muestro aquí. A lo largo de estos trabajos encontramos también que, por ejemplo, dentro de estos caracteres que les mencioné, el contenido de nutrientes en las hojas, la relación entre la cantidad de carbono y de nitrógeno que tienen esas hojas, su dureza, nos permite predecir, como les decía, en qué ambientes dominarán o sobrevivirán, pero también en relación a los procesos ecosistémicos de transferencia trófica, si van a ser más palatables o preferidas por los herbívoros, y en los procesos de reciclado de carbono y nutrientes, si van a ser más descomponibles a través de la acción de los descomponedores. Al poder vincular estas características de la vegetación con procesos ecosistémicos, podemos hacer la vinculación entre cómo los cambios ambientales generan cambios en la vegetación y esto repercute en cambios en los procesos ecosistémicos. Este es un grafiquito que vincula esas ideas del trabajo de Sandra Laborel y Eric Garnier del 2002. Y en particular, en esta charla, me gustaría centrarme en la descomposición. Y lo que voy a hablar ahora también es de la descomponibilidad, que es una forma de pensar en la descomposición desde la ecología comparativa bajo condiciones controladas, digamos, o bajo condiciones comunes. Entonces, nosotros sabíamos o aprendimos que ante determinados cambios ambientales, por ejemplo en el clima o en el uso, la vegetación que sobrevivía o dominaba podía tener una determinada calidad foliar en términos de su relación carbono-nitrógeno, su contenido de lignina, su dureza foliar, y que esto, como dije recién, podía afectar cuán consumida era por los herbívoros, pero también cuán descomponible, cuán palatable era para los descomponedores. Entonces, en un sistema, con qué velocidad se iba a descomponer y perder de ese sistema. Entonces esto nos permitía vincularlo con la descomposición ecosistémica y, como les digo, con el reciclado de carbono y nutrientes en los ecosistemas. Por ejemplo, en algunos de estos trabajos que hicimos, encontramos que los herbívoros y también los detritívoros prefieren hojas de dicotiledóneas herbáceas, árboles de hoja caduca, y que en general evitan a las gramíneas de hoja dura, a los helechos y a las coníferas. Y que esto en general puede traducirse en decir que las especies de crecimiento más rápido y alto contenido en nutrientes
no son solo más consumidas en general en los ecosistemas, es decir, pasan por el ciclo de los herbívoros, que sería un ciclo más rápido que el de los descomponedores, sino que además cuando pasan al ciclo de al área de los descomponedores también se descomponen más rápido. Bueno, estos gráficos no se ven mucho, pero un poco hablan de esta relación entre la descomposición y el índice de herbivoría, y entre la descomposición o descomponibilidad y la dureza de las hojas. Pero básicamente dicen esto que les estoy comentando. A través de esos conocimientos empezamos a explorar de qué manera, por ejemplo, en el contexto de las invasiones biológicas, si una especie invasora difiere de las nativas en estos caracteres funcionales que se relacionan con la herbivoría y con el reciclado de carbono y nutrientes, pueden afectar el funcionamiento comunitario. Es decir, cuán abundante, cuán diferente tiene que ser la invasora de las nativas, o cuán abundante se tiene que volver para que realmente tenga un efecto en los procesos ecosistémicos. También con estas mismas ideas, en distintos ambientes del centro de Argentina y de otros lugares de Argentina también, evaluamos cómo el reemplazo de formas de vida, como cambio en el uso, principalmente la deforestación, o a veces el cambio entre un tipo de vegetación de pastizal y otra, también podía llevar a acelerar o desacelerar la herbivoría y la descomposición, con potenciales impactos en el reciclado de carbono y nutrientes. Sin embargo, bueno, la dirección de estos cambios va a depender de quién reemplaza a quién. Es decir, si un bosque de dicotiledóneas es reemplazado por gramíneas, las cosas se van a enlentecer. Pero si un pastizal de gramíneas en penacho es reemplazado por un césped que tiene gramíneas anuales y pequeñas plantitas dicotiledóneas, las cosas se podrían acelerar. Sin embargo, hasta acá, yo lo que les estuve contando tiene que ver con de qué manera estas características funcionales afectan la descomposición, que sería como la primera parte de este reciclado de carbono y nutrientes. En base a lo que le pasaba con la descomposición, sobre todo las primeras fases de la descomposición, nosotros podíamos asumir lo que podía pasar con el carbono y los nutrientes más a largo plazo, pero teníamos que tener determinados supuestos. Y en la práctica no estaba tan claro qué características de las especies promovían la formación de materia orgánica, sobre todo de materia orgánica que sea más estable en el tiempo, que es la que más nos interesa conservar o promover, porque es una característica muy importante desde el punto de vista de la regulación climática, pero también de todo tipo de propiedades del suelo, desde la protección contra la erosión hasta la capacidad de infiltración, etc. Bueno, no, básicamente este gráfico representa esto que les acabo de mencionar. La relación entre los caracteres y la descomponibilidad estaba más o menos clara, pero con la formación y estabilización de la materia orgánica teníamos algunas dudas más. Para saber qué características de las especies van a influir en la formación de la materia orgánica en el suelo, lo primero que tenemos que saber es qué es la materia orgánica y cómo podemos medirla. Y ese es, de alguna manera, el segundo santo grial de esta historia. Porque entender de qué manera la materia orgánica se forma, qué determina su estabilidad en el tiempo, pero incluso qué es la materia orgánica y qué no es la materia orgánica, ha sido un santo grial para la biogeoquímica también en los últimos 100 años o más. Y de hecho, hasta hace poco ha generado acalorados debates sobre lo que es y lo que no es. Algunos de ellos están aquí representados en estas publicaciones. Bueno, la historia entre la relación entre los caracteres funcionales y la materia orgánica empieza con las visiones clásicas de la materia orgánica, o las visiones un poco más antiguas, que consideraban que la materia orgánica estaba principalmente compuesta por estructuras moleculares muy complejas
Y precisamente la complejidad de esta estructura molecular hacía que los microorganismos no puedan acceder a ella, no la puedan utilizar para su alimentación y no la puedan respirar eventualmente. Entonces aquí hablamos de la preservación selectiva en el suelo, o sea, cuando llegaba al suelo, de compuestos complejos que a su vez en el suelo se terminaban de acomplejar más, o sea, hacer más enredados y más difíciles de acceder. Medio que fue bajo este supuesto, bajo esta idea de la materia orgánica, que realizamos muchas de las aproximaciones de la ecología funcional a través de experimentos de descomposición bajo condiciones estándar, que es lo que estamos representando acá en lo que estoy mostrando la foto en esta cama de descomposición, en la cual poníamos a incubar montones de bolsitas con hojarasca o tallos o lo que fuera, de distintas especies y comparábamos esa palatabilidad para los descomponedores. Es decir, con qué velocidad, en cuánto tiempo o en qué ranking se descomponían, se perdía el peso de distintas especies. Entonces acá está la misma cama y bueno, ahí está otra foto de ella tapadita. Entonces, esta descomponibilidad era un proxy de las tasas de reciclado de nutrientes y potencialmente de la fertilidad y el secuestro de carbono, y nuestra idea era que cuando yo pongo a descomponer a una hojita, luego de la incubación tengo un peso remanente, y el resto es lo que se perdió. Ese peso remanente, lo que me queda en la hojita, y lo que hace que las especies más duras y con menos contenido de nutrientes se descompongan más rápido, sería una indicación del potencial almacenamiento. Mientras que la pérdida de peso, lo que ya no tengo, sería un indicador o un proxy del potencial de liberación, ya sea de nutrientes, de fertilidad o de carbono a la atmósfera. ¿Hasta aquí se escucha todo bien? Sí, perfecto. Bien. Entonces, como les decía, esta idea de la descomposición y la descomponibilidad, de alguna manera tenía en la cabeza que la materia orgánica se construía y se estabilizaba a través de la preservación selectiva, porque es lo que iba quedando, el resto se iba utilizando por los microorganismos y se iba respirando, de macromoléculas, moléculas grandes y complejas de origen vegetal. ¿Sí? Entonces, si en un sistema dominaban especies de rápida descomposición, las que denominamos adquisitivas porque crecen rápido, agarran nutrientes, agarran recursos rápidamente y sobreviven en general en sistemas que no tienen limitación de recursos, esto llevaría a sistemas con mayor liberación de carbono y nutrientes, es decir, mayor fertilidad, que no retenían mucho carbono en el suelo, por ejemplo. Mientras que la dominancia de especies de descomposición lenta o conservadoras, porque si bien les cuesta agarrar los nutrientes, una vez que los tienen, no los dejan ir, llevaría a sistemas que promueven el almacenamiento de carbono. ¿Sí? Sin embargo, la materia orgánica resultó no ser una cosa homogénea compuesta de sustancias muy complejas, sino ser una cosa muy heterogénea que tiene componentes tanto de estructura muy simple a muy compleja y que tienen distinto origen y distintas vías de formación. En este grafiquito lo que quiero representar es un pedacito de materia orgánica, o un pedacito de suelo en realidad, perdón, en el cual este hexágono grande sería digamos, no esta escala, ¿no? Porque las diferencias entre arena, limo y arcilla son mucho más grandes de las que estoy representando acá, pero el hexágono grande serían arenas, las estrellas grisecitas serían partículas de limo, y estas cositas indistinguibles, color cremita, beige, serían partículas de arcilla. ¿Sí? Lo que sabemos ahora es que la materia orgánica es muy heterogénea, pero que podemos dividirla a grandes rasgos en dos fracciones principales. Por un lado, hay una materia orgánica que la denominamos particulada, que como su nombre lo indica, son partículas que están en el suelo, y suele estar libre, también puede estar protegida en agregados más grandes, y que esta
realmente está derivada de la preservación selectiva de compuestos de origen vegetal, casi siempre. Entonces está derivada de estas especies o estos tejidos más duros, con más lignina, con menos nitrógeno, con más carbono. Mientras que la otra parte de la materia orgánica, que se denomina materia orgánica asociada a minerales, no deriva para nada de compuestos complejos, sino que al contrario, deriva de las sustancias lábiles, de los materiales, de la hojarasca, de los exudados radicales de alta calidad, que son fácilmente incorporados por los microorganismos, que a su vez resintetizan otros compuestos simples, y son esos compuestos simples y pequeñitos los que se pueden adhesionar sobre todo a las partículas de arcilla y un poco a las partículas de limo, que es lo que está representado acá por esta cobertura verde que tienen las arcillas y los limos. ¿Sí? Estoy más acostumbrada a las clases charladas que a las clases expositivas. Perdón, sí hago preguntas. Bueno, bajo esta nueva idea, que no es tan nueva en realidad, de las distintas fracciones de la materia orgánica, perdón, lo que me faltó decir es que la materia orgánica particulada, al estar libre, en realidad, a pesar de ser compleja estructuralmente, termina estando más fácilmente accesible a los microorganismos que esta materia orgánica que al estar asociada a minerales está mucho más protegida de manera física de la actividad microbiana. Entonces es esta materia orgánica asociada a minerales, derivada de la síntesis microbiana, a través de materiales vegetales lábiles, la que termina siendo más estable en el tiempo. Entonces, si esto es así, el resultado de cambios en la vegetación sería básicamente el opuesto al que yo había dicho antes, pensando en la preservación selectiva de la hojarasca recalcitrante. En este caso, la dominancia de especies de descomposición rápida de materiales de alta calidad sería la que promovería la formación de materia orgánica más estable en el tiempo. Mientras que la dominancia de especies de descomposición lenta promovería la formación de materia orgánica, pero que al estar en general libre sería menos estable y más fácil de ser accedida por los microorganismos, de perderse por erosión, etc. Habiendo dicho esto, lo que no tenemos que descartar es que la misma labilidad que permite a los microorganismos incorporarla y resintetizarla, también permite que esos microorganismos, a través de su actividad, respiren más. Entonces, evidentemente, esa mayor cantidad de materia orgánica más lábil también tiene el potencial, dependiendo de cómo esté ese balance de necesidades de los microorganismos, en ser más respirada. Y ahí ya se nos empieza a complicar el resultado del balance, ¿sí? Entonces tenemos que la materia orgánica o la hojarasca proveniente de hojas de más rápido crecimiento, de mejor calidad, va a promover la formación de materia orgánica más estable, porque está más protegida físicamente, pero también puede promover al mismo tiempo su respiración, a través de las mismas actividades de los microorganismos. Hasta aquí hablamos de calidades, pero lo que nunca se dejó de pensar en esto de los mecanismos de formación de la materia orgánica es que las cantidades son importantes. Y si pensamos en las cantidades, las especies adquisitivas o estas de rápido crecimiento, alta calidad, tienen un rol diferente. ¿Por qué? Porque las especies de rápido crecimiento, las adquisitivas, en general producen más cantidad de hojarasca en menos tiempo, en general son caducas también, y entonces van a promover toda la actividad, sobre todo a través de esto que decíamos, la vía de la formación de la materia orgánica estabilizada a través de su asociación en minerales. ¿Sí? Y hay otra forma, hay otra vía a través de la cual las cantidades importan, y esto es que
a su vez, dentro de las especies de crecimiento rápido, las especies de crecimiento lento y de descomposición rápida y descomposición lenta, puedo tener especies grandes, que este es otro eje de variación de las estrategias funcionales, y especies pequeñas. Y obviamente las especies grandes también tienen el potencial de generar mayores aportes a cualquiera de las dos materias orgánicas, cualquiera de las dos vías de formación de materia orgánica, dependiendo si a su vez son grandes y de crecimiento rápido o son grandes y de crecimiento lento. Simplemente como un ejemplo, en uno de los trabajos que hicimos sobre estos temas, a lo largo de un gradiente de intensidad de uso en el Chaco árido, observamos que los cambios fisonómicos en la vegetación, a pesar de que eran muy importantes y a pesar de que el porcentaje de remoción de biomasa por culpa de esta intensidad de uso era muy grande, en general no generaban cambios en el promedio de la calidad de la hojarasca. En general la calidad de la hojarasca se mantenía diferente, pero sí evidentemente generaban cambios importantes en la cantidad de hojarasca que producía cada sistema y que se depositaba en el suelo. Y probablemente en relación a eso, o como causa de eso, observamos que el carbono orgánico del suelo, el carbono total, disminuyó muy significativamente a lo largo de este gradiente. Entonces, gran parte de lo que nosotros veníamos estudiando tenía que ver con la calidad, y de lo que se ha estudiado en relación a las estrategias funcionales tiene que ver con la calidad y con la relación de las tasas con la calidad, pero como resultado de la combinación de distintas especies en las comunidades naturales, a veces la calidad puede ser menos importante que la cantidad. Y la cantidad es un elemento que definitivamente va a importar en el resultante en el carbono orgánico. Dentro del mismo sistema, miramos también estas dos fracciones de la materia orgánica que les comenté, y lo que vimos es que, tal como suponíamos, la materia orgánica particulada es la que más disminuye, o sea, de ese carbono total que disminuye, fundamentalmente tiene que ver porque disminuye la materia orgánica particulada, que ya dijimos que era la más sensible a los cambios, pero curiosamente también la materia orgánica asociada a minerales, que se supone que puede tener una durabilidad de cientos y hasta miles de años, disminuía por culpa de, o asociada, perdón, a los cambios en ese uso, a los cambios fisonómicos, a la intensidad de uso. Y esto, esto puede tener que ver con que la intensidad de uso además puede interferir o puede afectar la protección física, o sea que esa materia orgánica asociada a minerales no solo hay una cuestión de cantidades, sino que hay una cuestión de acciones físicas que pueden deteriorar la capacidad de esas arcillas y esos limos de retener materia orgánica. Pero bueno, ese ya es otro tema más puntual de este caso de estudio. Volviendo a las estrategias de plantas y la materia orgánica, y ya para ir cerrando, una cosa que seguramente se habrán planteado ustedes, y que es algo que en realidad todos sabemos, pero como también saben, casi todo lo que sabemos de los sistemas, o gran parte de lo que sabemos de los sistemas, está hecho en función de lo que sabemos de lo que ocurre sobre la Tierra, y sabemos muchísimo menos de lo que ocurre en el suelo. En particular, las raíces son muy difíciles de estudiar. Entonces, dado que las raíces están en contacto con el suelo, todo lo que yo les conté hablaba de la calidad, pero sobre todo hablaba de la calidad de la hojarasca, y en realidad ya sabíamos que la calidad de las raíces y la cantidad de las raíces podía ser muy importante. Actualmente hay varios estudios que están enfocados en ese tema, y en eso lo que quiero destacar es que necesitamos entender no solo los patrones de asignación de carbono en las partes aéreas y subterráneas, que en muchos sistemas es mucho más importante la cantidad de carbono que está alojado en las raíces, y entonces, sobre que las raíces están en directo contacto con el suelo, si además su biomasa es muy importante, van a ser la fundamental fuente de carbono para los microorganismos, de nutrientes también, y de formación de materia orgánica a través de cualquiera de sus vías.
Y también sabemos que no siempre, aunque en general sí, están asociadas las estrategias de, aéreas y subterráneas. Entonces, lo que nosotros podamos predecir sobre los sistemas y sobre la capacidad de estos sistemas de modificar su materia orgánica, tiene que tener en cuenta no solo la hojarasca, que se recicla mucho y que suele ser una fuente importante, pero también tiene que tener en cuenta la cantidad y la calidad de las raíces, ¿sí? Y cómo se asocia para saber hacia dónde van las predicciones. También poniendo otro ejemplo muy, muy sencillito, sobre el cual todavía estamos trabajando, en Pastizales de las Sierras de Córdoba encontramos que la relación entre el aporte aéreo, aquí está la hojarasca, y el aporte subterráneo a través de raíces y exudados, si comparamos un contraste de alambrado en la misma zona, pero con vegetación diferente debido a la actividad del ganado, vemos que el patrón de asignación se opone. Entonces, en este sistema, lo que tenemos que mirar, sobre todo del lado de este césped de pastoreo, es qué características y qué cantidad tienen esas raíces. Porque cualquier cambio que veamos en la hojarasca va a dejar de ser importante en este sistema, quizás en este sistema sí es más importante. Y todavía nos faltan muchísimos elementos para entender la asociación entre las estrategias aéreas y las subterráneas, y cuáles son los caracteres subterráneos que son más importantes para la formación de la materia orgánica, más allá de las calidades y las cantidades. Bueno, y si estuvimos hablando hasta ahora de que gran parte de lo que, bueno, todo lo que le ocurre a la hojarasca y a la materia orgánica tiene que ver con la interacción con los microorganismos, yo ahora estoy hablando con los microorganismos, de los microorganismos como si fueran, todavía no hablo con los microorganismos, pero en cualquier momento, como si fueran una sola cosa, pero en realidad puede haber grandes cambios en la abundancia y en la identidad y en la proporción de formas de vida o de estrategias de estos microorganismos. Y la relación de esas comunidades microbianas con las características de la matriz del suelo y con las características del aporte de la vegetación, también puede resultar en diferentes patrones, en diferentes resultados, ante un cambio en la vegetación producto del clima o del uso de la tierra. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que que dependiendo de qué requerimientos tengan los organismos y de qué características tenga esa materia que se les está aportando como recurso, los microorganismos pueden favorecer la formación de materia orgánica o pueden terminar compitiendo por el nitrógeno con las plantas y con el suelo, y con la formación de la materia orgánica. Es decir, en sistemas muy restringidos en nitrógeno, es posible que comunidades microbianas más abundantes en realidad impidan la formación de materia orgánica asociada a minerales, porque se quedan con el nitrógeno que necesitan para sus procesos metabólicos. Entonces, bueno, en esos casos, en todos los casos donde por alguna razón la materia orgánica asociada a minerales es más difícil de ser formada, o por competencia con los microorganismos, o porque hay poca cantidad de limo y arcilla, la materia orgánica particulada, esa que primero era la que más nos importaba, después nos dejó de importar, puede volver a ser relevante. Y finalmente, en todo esto estuvimos hablando de cantidades y calidades, pero como también la mayoría de ustedes seguro sabe, el clima es un determinante fundamental de las tasas de los procesos y de los reservorios resultantes. Y algunos estudios recientes nos han mostrado que los cambios en la estructura de la vegetación, como producto del uso, como producto de distintos cambios en las formas de vida, en la forma de crecimiento, pueden generar cambios microclimáticos que pueden llegar a superar a veces algunas diferencias que generan el proceso de descomposición, de reciclado de carbono y nutrientes a nivel regional, el clima. Porque están como en el juego directo con estas actividades metabólicas de los microorganismos. Y eso es algo que definitivamente todavía sabemos menos todavía de lo que sabemos de las raíces. Bueno.
Y esto sería más o menos lo que les quise contar. De alguna manera, lo que les quería comentar es que hasta hace relativamente poco tiempo, los marcos conceptuales del estudio de la descomposición, sobre todo desde el punto de vista de la ecología funcional, y los marcos conceptuales del estudio de los mecanismos de formación y estabilización de la materia orgánica estaban desconectados. Hace 10 años o poco más se han estado conectando, pero si leemos los trabajos de ecología funcional, todavía no terminan de incorporar del todo, salvo la gente que trabaja con raíces y con materia orgánica en particular, no terminan de incorporar esta variedad de mecanismos de interacción. Y entonces es como que todavía nos falta una vuelta de tuerca en esto de empezar a mirar a la materia, a los caracteres desde la materia orgánica, en lugar de tratar de mirarla desde los caracteres hacia la materia orgánica. Y entender cómo los distintos pasos y etapas de la descomposición y cómo se vinculan con estos mecanismos de formación de la materia orgánica, también es algo que todavía está en proceso, a pesar de que la integración ya ha comenzado hace algunos años. Y finalmente, no me gustaría terminar sin decirles que quizás en esta charla la idea que queda es de que todo es muy complejo y depende, que es lo que nos pasa mucho y que es la respuesta clásica de cualquier persona que trabaja en biología, pero me gustaría que en realidad se vayan con la idea de que estamos en el camino de entender cómo se estructura esa complejidad, de qué cosas depende esa complejidad, de qué cosas depende cada una de estas distintas vías, y de alguna manera estamos en el camino de volver a esta generalidad que nos daban los caracteres funcionales de plantas, que para los mecanismos de formación de la materia orgánica ahora es como que nos ha quedado un poquito desdibujada. Y bueno, espero que entre toda la gente que estaba ahí en los múltiples papers que están citados, se pueda contribuir hacia ello. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Buenísimo, Natalia. Muchísimas gracias. Súper interesante la charla por un poco cómo quizás, no, al menos a mí, ayudás a cambiar un poco la forma de ver esto que pasa con el ciclado de nutrientes y de carbono abajo del suelo, que es un poco misterioso para los que siempre miramos para arriba del suelo, ¿no? Abrimos, si quieren, la ronda de intercambio. Yo voy a dejar de grabar.